Al igual que Nicodemo, cuando nosotros entramos al reino, nosotros tendemos a ver las cosas solamente desde un plano completamente natural. Por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario ver, está hablando de discernir claramente. Y el discernimiento tiene que ver necesariamente con una acción de la mente. Tú no disciernes solamente porque tienes ojos, sino porque a través de tu vista, tu mente te dice qué es lo que tú estás viendo. Y así es como lo disciernes, y así es como lo interpretas, y es así como lo entiendes. Casa de Fe. Muy bien, vamos a dar inicio con esta mañana de propósito. Creo que hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas y en la medida que también nuestros corazones estén receptivos a ser transformados, esa palabra en esa misma medida en la que nuestro corazón recibe esa palabra, va a ir siendo transformada. La palabra nunca es pequeña, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos inevitablemente de ensancharnos en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de recibir la palabra, para que no solamente sea como algo que pasó, que escuchamos, sino algo que se quedó, ¿verdad? Yo siempre he creído que la fe se recibe, se retiene, pero también se incrementa, ¿verdad? Entonces esto es inevitable que suceda si nosotros pues somos diligentes, nos comprometemos, nos disponemos para que esto pase. De verdad que es un honor, es un privilegio tenerlos a todos aquí. Creo yo que hoy va a ser una mañana poderosa. A esta enseñanza le he puesto por nombre todo es por Él y para Él. Vamos a ir dándonos cuenta de por qué le he puesto por nombre a esta enseñanza todo es por Él y para Él. Y básicamente yo he ido comprendiendo que en la medida en la que nosotros vamos avanzando, vamos creciendo y nos vamos desarrollando en la vida del Espíritu, vamos a contestar 5 de las preguntas que pueden considerarse, a mi opinión, más importantes. Y yo las anotaba acá. La primera es: ¿para qué nacimos? 2, ¿para qué vivimos? 3, ¿para qué fuimos recreados o volvimos a nacer en el Espíritu? 4, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Y 5, ¿cuál es el destino profético para el que fui creado? Es decir, yo creo que cuando nosotros empezamos a abrir nuestros ojos a la vida poderosa espiritual que Dios incluso de antemano había creado para que la conociéramos, contesta en gran manera estas 5 preguntas que a lo largo del tiempo muy probablemente las hemos hecho. Tal vez se las hicimos a alguien, se las preguntamos a alguien, o quizá en algún momento ni siquiera las preguntamos a alguien, pero sí las pensamos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y creo yo que es importante que nosotros logremos dimensionar cómo a través de la misma vida del Hijo de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir no solamente algo que contesta estas preguntas, sino que nos posiciona en una vida que le da solución a esas preguntas, pero que a su vez produce a través de esas
soluciones a nuestra vida, una transformación no solamente a nuestras vidas, sino a nuestros entornos y a esta tierra. Yo quisiera que fuéramos a la carta a los Efesios. Esta es una carta, capítulo 4, versículo 22. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a darnos cuenta que en el versículo 22 nos habla de despojarnos del viejo hombre. En el original, cuando habla de despojarse, hace referencia a dejar a un lado, a renunciar, a desechar, a quitar o apartarse. Pero en lo personal a mí me produce algo muy fuerte en mi corazón cuando yo veo claramente que ahí dice: despojaos del viejo hombre. Generalmente entendemos cuando la escritura habla de despojarnos del viejo hombre, pero tal vez no logramos dimensionar a qué hombre se refiere. A ese mal hombre que yo fui durante toda mi vida. Sí, seguramente. A esa mujer mala que ha tomado. Sí, seguramente. Pero todavía, además de eso, hay una profundidad mayor en esto. Y es que cuando nosotros empezamos a avanzar en el entendimiento del reino y nuestros ojos empiezan a ser abiertos, nos damos cuenta que la escritura habla de dos hombres específicamente. Habla de más hombres, pero quiero hacer específicamente de estos dos hombres que son dos naturalezas. El primer hombre al que se refiere es al Adán caído, la naturaleza caída, y el segundo Adán que hace referencia a Cristo. Por eso es que las mismas escrituras nos hablan de que hay un primer Adán, y también las escrituras nos hablan de que hay un segundo Adán en el mismo versículo. Incluso en una de las cartas del apóstol Pablo. Entonces es súper impactante saber que el apóstol Pablo aquí está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando del comportamiento, de las actitudes, de la vida personal que probablemente todos tuvimos, en donde tomábamos malas decisiones, donde teníamos malos pensamientos, donde generábamos malas relaciones, donde producíamos daño consciente, inconscientemente, con intención y sin intención. Pero también el apóstol Pablo dice: y despójate de ese viejo hombre, no solamente del que hace mal, sino de ese primer hombre que es el primer Adán, como ese hombre caído en donde todos nacimos. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es: deja a un lado, renuncia, desecha, quítalo, apártate de ese primer Adán caído que te ha llevado a una mala pasada manera de vivir, o incluso muy buena manera de vivir, pero que sigue siendo el antiguo hombre. Es decir, esto es bueno, a mí en lo personal me es completamente transformador. Y por eso es que habla de un pasado, porque está haciendo referencia a una naturaleza que está a punto en ese tiempo de pasar, de dejar de ser, o que dejó de ser porque Jesús había sido crucificado. Y al momento en el que Jesús es crucificado, le da vigencia a un nuevo hombre. Por eso es que en ese momento es que Jesús dice: a ustedes les conviene. Ustedes me van a escuchar muchas veces hacer referencia a esto, porque cuando Jesús dijo esto se refería a muchas cosas.
a ustedes les conviene que yo me vaya, porque entonces a través del Espíritu Santo ustedes van a recibir el poder, la vida y la naturaleza del nuevo hombre. Wow, esa era una noticia que básicamente era una notificación del gobierno de los cielos a nuestras vidas, haciéndonos saber de que era completamente conveniente la partida de Jesús para tener la impartida de su Espíritu. La partida de Jesús no era sino la garantía de su presencia, no de su ausencia. Por eso cuando Él dijo, les conviene que yo me vaya, no era porque dejaba desolada una familia, sino porque iba a ser repartido en el corazón de toda la familia, estableciendo así al nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo aquí estaba diciendo eso. La pasada manera de vivir, todo lo que ya mencionamos, el viejo hombre, lo que nosotros también ya mencionamos, y ese pasado que también hace referencia a ese hombre que está quedando sin vigencia porque hay otro superior que está entrando en vigencia. Dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, hay una naturaleza, hay un hombre viejo que en el original no dice deseos engañosos, sino dice deseos de error, que tiene error. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay un momento donde tal vez alguno de sus dispositivos ha dado error. Y uno, pero ¿por qué tiene? Y falla. Y necesita que se reconfigure, o necesita de alguna manera que se le haga algo que permita que funcione de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el dispositivo que está marcando error pues está viciado, ya sea por virus, falta de memoria, falta de RAM, la sobrecargamos, lo hemos golpeado, algo tiene, pero que requiere una nueva configuración o una solución. Es notorio. Es decir, ese antiguo hombre, en esa pasada manera de vivir, si algo tenemos garantizado es el error que puede dar nuestro sistema. Ahí estamos viciados, ahí tenemos error. Y por eso es que fácilmente tendemos a la preocupación más que a la ocupación. Nos preocupa algo. Miren, yo he estado analizando esto y algunos con quienes he hablado les he dicho esto y solo tal vez se los he como soltado así porque lo he seguido pensando. Y es que Dios en realidad no tiene una mente competitiva. Entonces, ay, ¿cómo dice eso? Sí, porque ¿contra quién Dios compite? ¿Contra quién Dios tiene que rivalizar? O sea, ¿quién puede ser rival de Dios? Para que Él diga, tengo que echarle ganas, si no me deja atrás. O sea, quiere decir que la mente de Dios no es competitiva porque su estado normal es de competencia absoluta. Por eso es que no va a competir, porque la competencia absoluta es parte del carácter que se ve reflejada en la mente que Él tiene. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a lo largo del tiempo nosotros tendemos a competir y estamos más preocupados por competir que ocupados para ser competentes. Por eso tenemos que darnos cuenta que muchas veces competimos contra personas, pero también competimos contra situaciones. Y porque competimos contra situaciones es que vivimos preocupados, mas no ocupados en ser competentes. Ay, esta situación me tiene preocupada porque estoy compitiendo contra la situación. Si me ocupo en ser competente, y más que tener, y miren aquí, una mentalidad competitiva,
más que competente y más que creativa, y eso sí es la mente de Dios, creativa, en lugar de preocuparnos, estaríamos ocupados en crear y en creer. Por eso es que de alguna manera tenemos una generación que le preocupa todo, pero que no se ocupa en crear, en creer y en ser competente. Al menos en mi caso, y les quiero confesar esta parte pues de mi vida, yo me he ocupado a lo largo de mi vida en ser competente más que ser competitivo, y los que me conocen lo saben. Porque yo no encuentro una competencia externa, sino interna, si la voy a encontrar. Y es vencerme a mí y que el bien me venza a mí. Pero cuando nosotros entramos a ese estado de esa mente creadora, pero que cree, también estamos entrando, alineándonos a esa mente que gobierna. Y la mente que gobierna no compite contra las situaciones, porque reposa y gobierna corazones. Y vemos claramente entonces acá que nos dice en el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, esta renovación habla de una regeneración, de una reforma profunda, nueva y completamente estructural. Es decir, que modifica todas nuestras estructuras internas. Por eso es que nosotros vamos a darnos cuenta que también en ese versículo nos habla entonces de la intervención que se hace necesaria para producir esa reforma estructural y sustanciosa en nuestras maneras de creer. Y habla de que necesitamos el espíritu que gobierna esa mente para producir esa renovación. En otras palabras, para que todas esas estructuras internas, todas esas creencias, todos esos comportamientos, todas esas formas cambien y sean transformadas, reformadas y regeneradas, necesitamos la intervención de un espíritu mayor. Y yo creo y estoy seguro que a los que estamos en este lugar, el Espíritu Santo nos ha convocado, nos ha engendrado y está produciendo a través del gobierno en nuestros pensamientos una reforma sustancial y estructural verdaderamente poderosa y relevante. Yo de verdad creo y estoy seguro, y lo vamos a ir entendiendo y la idea es irlo desarrollando, que en la medida en la que nosotros avanzamos a esta vida espiritual, hay cosas que quizá y muy probablemente no habíamos visto, entendido o escuchado, pero que inevitablemente nos posicionan de una manera en la que el desarrollo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y por lo tanto en todo lo que hacemos es verdaderamente poderoso y competente. Vamos a leer lo que dice el Salmo 146, versículo 8. Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Con qué lo asociamos rápidamente? Pues con lo que ahí dice, ¿verdad? Pero generalmente lo que ahí dice lo interpretamos tal cual ahí lo dice. El ciego, el que no ve, el que anda con bastón, ¿verdad? El caído, el que está tirado, ¿verdad? A los justos, ¿y qué justos? Ama a los justos. Voy a hacer todo por ser justo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros vamos a darnos cuenta que la escritura está escrita de tal manera en que nos pueda sobredimensionar o dimensionar sobre la realidad sobre la que fue escrita. Es decir, cuando habla de que abre los ojos de los ciegos, está haciendo referencia no solo a los que físicamente no ven,
sino a los que espiritualmente en algún momento de nuestras vidas no veíamos. En otras palabras, una de las funciones principales y de los principales deseos que hay en el Padre y que hay en el Señor es abrir nuestros ojos espirituales, porque abriendo nuestros ojos espirituales es más probable que entonces podamos ver. Por eso vamos a leer lo que dice Juan 3:3, uno de los evangelios. Juan 3:3, muy probablemente muchos de ustedes ya lo asocian, pero por eso mismo es que en Juan 3:3 Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso el salmista, desde un antiguo pacto, a través de la luz que en algún momento podía tener, aunque no era mucha, él sabía que el poder de Dios era suficiente como para abrir los ojos de los que no podíamos ver. Y en esta conversación, Jesús con Nicodemo pasa lo que generalmente pasa. Interpretamos desde una condición puramente terrenal y humana la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo para poder abrir tus ojos al reino. Y Nicodemo entra en un conflicto, no entendiendo cómo se puede nacer de nuevo. Y por eso su cuestionamiento se dirigió puramente a lo natural. Entonces, yo tengo que volver a entrar al cuerpo de mi madre para volver a nacer. Y era porque de alguna manera, al igual que Nicodemo, cuando nosotros entramos al reino, nosotros tendemos a ver las cosas solamente desde un plano completamente natural. Por eso es que cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario ver, está hablando de discernir claramente. Y el discernimiento tiene que ver necesariamente con una acción de la mente. Tú no disciernes solamente porque tienes ojos, sino porque a través de tu vista, tu mente te dice qué es lo que tú estás viendo. Y así es como lo disciernes, y así es como lo interpretas, y es así como lo entiendes. Por eso en la vida del reino, cuando nosotros nacemos de nuevo, pasa algo verdaderamente maravilloso, y es que a través de la misma vida espiritual, el Señor empieza a construir y a reestructurar nuestra manera de pensar, de tal manera que podamos discernir con claridad, interpretar con claridad el reino de Dios. Cuando el Señor hablaba también de ver, hacía referencia a prestar atención y a tener una experiencia sobre el reino. Y en lo personal, a mí esto me parece maravilloso, porque tú no puedes prestarle atención a algo que tú no puedes ver. Prestarle atención pasa, ¿verdad? Cuando alguien te dice: ¿ya viste aquello? Ajá, sí, uno está viendo para allá y era allá. Sí, porque tú no puedes prestar atención a algo que tú no puedes ver. Entonces tú no puedes entregar el enfoque al reino a menos de que tú puedas percibirlo con claridad. Y por eso es que para que podamos ver, el Señor nos da un nuevo nacimiento. Hay un dato aquí que yo quisiera leerles. Y dice que los recién nacidos por lo general tienen poca visión y habilidad para enfocar más de 6 o 10 pulgadas, de 15.24 a 25.4 centímetros de distancia. No se sabe con certeza si pueden ver en color, pero es probable que los bebés no noten diferencias en color hasta los 2 o 3 meses de edad. Entonces, a mí en lo personal esto me llama poderosamente la atención, porque cuando nosotros nacemos en el reino, inevitablemente vamos a requerir de un proceso que nos lleve a ese estado donde podamos tener claridad. Recordemos que todo lo que se ve fue creado desde una condición que no se ve.
Nosotros en el reino, cuando nacemos, no entendemos ni percibimos absolutamente todas las cosas, pero a través de todo un proceso empezamos a tener claridad sobre el reino. Y el resultado de esa claridad es la que produce entonces ahora el enfoque o la capacidad de ir prestando atención. Por eso es importantísimo darnos cuenta que la visión que tenemos sobre la vida, la visión es sumamente importante para darnos cuenta la forma en la que interpretamos la vida, interpretamos el propósito y se convierte en algo determinante en la manera en la que decidimos, nos relacionamos y avanzamos. Por eso es que tenemos que cuidarnos de tener relaciones que nos produzcan crecimiento, conversaciones que produzcan desarrollo. Y yo escribí algo acá que quisiera compartirles, me han escuchado decirlo. Nadie posee lo que no ve. Nadie puede poseer lo que no ve. Por eso para nosotros entrar en posesión de la vida del reino, primero tenemos que verlo. Si nosotros no lo vemos, no entramos a la posesión de esa vida del reino. La acción es el puente que conecta lo espiritual con la vida material, con la vida humana. Tú no puedes esperar que tu visión se amplíe si tú te limitas a seguir avanzando. Porque por eso es que después quedamos en un estado de bebé donde no pudimos ver más distante o más cercano, mejor dicho, el reino. Yo no sé cuánto, olvidé el dato de cuánto es lo que alguien con miopía alcanza a ver, pero es una distancia corta, o sea, tiene la incapacidad de ver de lejos. Y si nosotros vemos, los bebés cuando nacen tienen esa misma incapacidad. Es como que estuvieran en un estado de miopía, casi o muy parecido como a la ceguera. Para nosotros poder ver con claridad necesitamos desarrollo, crecimiento, avance, porque esta es la forma en la que de alguna manera vamos a ir teniendo claridad, mejor discernimiento y a prestarle atención a la vida del reino. La renovación es una de las fuentes, bases y principios para la correcta apreciación de la vida y por supuesto de la vida del reino. Sin visión nosotros nunca vamos a poder apreciar la vida sino desde una condición bastante limitada como la de un bebé que no puede ver más allá de sombras, figuras y de una distancia muy corta. Y por eso es que nosotros vemos una implicación directa en que para poder ver y tener una nueva visión es necesario nacer. Nadie puede ver si primero no nace. Y si naces, empiezas a ver. Vamos a ver en qué momento de la vida es donde esta visión nos fue quitada. Vamos a ver en Génesis 3, versículo 2. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí tenemos otra versión, no moriréis. Y en el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y veamos el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí pasa algo poderoso. Tenemos que sacar cuatro elementos importantes aquí. Primero, que se comió del árbol del bien y el mal. 2, entre comillas, se abrieron los ojos, pero en realidad quedaron ciegos. Y 3, la visión quedó enfocada a las cuestiones puramente humanas. Y 4, hubo una muerte espiritual.
¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que quedaron ciegos o que la visión ese es el momento en el que cambia de tal manera que se pierde de vista lo espiritual? Porque precisamente en ese momento ellos empezaron a tener una visión limitada. Antes de eso, ellos podían ver las cosas como las veía Dios. Antes de eso, el Señor había depositado un nivel de confianza en Adán y en Eva para que nombraran, administraran, trabajaran el Edén. Es más, ellos tenían esa comunión, esa intimidad, esa relación con el Padre. Pero en el momento en el que ellos comen del árbol del bien y del mal, automáticamente esa idea de que los ojos eran abiertos, en realidad lo que provocó fue ceguera. Y por eso es que ellos se dan cuenta de que están desnudos y ellos se tapan, porque esa condición espiritual en donde ellos vivían se perdió. Cayeron en un estado de muerte, cayeron en un estado de ceguera y perdieron la visión. Y es a partir de ahí donde el hombre ha heredado esa incapacidad de poder ver, percibir, enfocar, discernir lo espiritual. Por eso es que nosotros todo lo asumimos desde esa condición natural. Y ojo acá, por eso es que cuando nosotros estamos mucho en la naturaleza adánica, nuestra percepción se va a basar solamente en las cosas que pueden ver humanamente. Por eso es que puede haber una preocupación excesiva que gobierna tu corazón. Ya no gobierna tu corazón el Espíritu de Dios, porque tu visión se limita a las situaciones y compites contra las situaciones. Cuando tienes una visión espiritual, están estas situaciones, pero la dimensión espiritual te permite ver más allá de las condiciones humanas y el Espíritu de Dios gobierna tu corazón. Y por eso estás en un estado de reposo. Y por eso sigues avanzando competentemente, porque no estás limitado por lo que humanamente ves, sino por lo que espiritualmente puedes ver. Y es a partir de este momento, o es a raíz de eso, que nosotros vemos que el hombre y la mujer o se siente muy bueno para no necesitar a Dios, o se siente muy malo para no merecerlo. Porque comió del árbol que le hace ver el bien y que le hace ver el mal. Y no solamente perdió la visión, sino ahora a raíz de eso tenemos a un hombre y a una mujer que tiene una visión básicamente centrada en sí misma, en sí mismo. ¿Qué fue lo primero que Adán y Eva vieron luego de que abrieron los ojos, pero que en realidad perdieron la vista? Su desnudez. Porque a raíz de esto que sucede, lo que verdaderamente está aconteciendo es que el hombre empezó a enfocarse en sí mismo, cuando en realidad dentro del diseño y del propósito de Dios, lo que dentro de ese diseño existía era que el enfoque, la visión, el discernimiento y la percepción estuviera sobre Dios y sus cosas. Entonces yo no sé si estamos dándonos cuenta algo acá. En el diseño original, lo que Dios había puesto sobre nuestra vista era una visión capaz de verlo a Él, sus cosas, y verlo a Él por sobre cualquier cosa. Como resultado de comer el árbol del bien y el mal, el hombre queda ciego y ahora se centra en sí mismo y no puede ver más allá de su desnudez, de sus deseos, de sus preocupaciones, de sus afanes, de sus tristezas. Y es a raíz de eso en donde entramos entonces a una época donde el hombre se sale de su diseño y abandona el gobierno de Dios en su corazón y en su manera de percibir las cosas. En otras palabras, como resultado de haber comido de ese árbol del bien y del mal, la visión dejó de ser cristocéntrica y se convirtió en una
visión antropocéntrica, donde todos los deseos tienen que ver con el hombre, donde toda la desnudez que existe y sus preocupaciones tienen que ver con el hombre, con lo que a mí me pasa, con lo que a mí sucede. Y es ahí donde entonces después sacamos inclusive esas versiones poéticas donde decimos: es que a mí nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sabe lo que... Y es ahí donde inclusive el hombre ha entrado, a través de esto que pasó en el Edén, a un conflicto con Dios. Si Dios a mí me quisiera, y si Dios a mí, ¿y por qué a mí Dios? Lo que sucede es que lo único que hoy vemos es nuestra desnudez. Por eso, para poder adquirir la visión que dentro del diseño estaba, es necesario que volvamos a nacer, para entonces poder discernir, percibir, volver a enfocar la visión al lugar, al ser, a la persona, a la ciudad, a los asuntos, a la vida que en diseño estaba pensada por Dios, y era que le prestáramos todo el enfoque al Señor y a sus asuntos. Por eso es que de alguna manera tenemos personas que han logrado mucho en esta vida, a lo que podríamos llamarle un éxito terrenal, pero sus vidas siguen estando vacías, sin propósito y desconectadas. Porque a la final no consiste en lo bueno o en lo malo que yo sea, sino que mi visión en todo lo que yo soy, en todo lo que tengo y en todo lo que hago, tenga que ver con Cristo, más que con mi desnudez. Porque la visión original de Dios era que todo el centro de todas las cosas fuera Dios y no el hombre. Por eso es que cuando nosotros crecemos en esta visión, es inevitable que entonces exista una acción espiritual en donde tú avances, pero ya no por tu desnudez. Donde tú creces y te desarrollas, pero ya no por tu desnudez. Donde el Señor te posiciona en los lugares muy probablemente más relevantes de esta tierra, pero ya no por tu desnudez, sino en función del propósito, del reino y de la percepción y de la visión correcta que es Cristo en nuestras vidas y gobernando en todos los ambientes, en todas las dimensiones y en todas las atmósferas de esta tierra y en cualquier esfera de esta tierra, pero porque regresamos al diseño original de Dios. La acción del Edén produjo algunas situaciones en específico que yo quisiera nombrarles. Uno, un abuso de la identidad real, celestial y divina. Dos, la pérdida de la relación divina y con el propósito. Por eso es que nos preguntamos toda la vida ¿para qué nacimos? Pero cuando nuestros ojos son abiertos y nacemos de nuevo, sabemos que es el mismo propósito el que nos envía y el mismo propósito que nos crea. Nuestros ojos son abiertos y somos reconectados a la razón de nuestra existencia. 3. Otra de las consecuencias es que tenemos una visión humana y no divina, que solamente se enfoca en su desnudez. Por eso es que está enfocado en sus puras preocupaciones y compite inclusive contra las situaciones, en lugar de ver desde lo celestial y que el gobierno de lo celestial tome el control de su corazón para avanzar en medio de cualquier adversidad. 4. Una de las cosas que produjo el Edén es que vivimos para nuestros propios deseos, para nuestro propio egoísmo, para nuestro propio afán, y por eso tenemos sueños que están distantes del propósito. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, también nuestros sueños se conectan al propósito, porque nuestros sueños terminan siendo alimentados
llenados y transformados por el propósito que les da vida. 5. Otra de las condiciones que tuvimos es que llegamos a una condición limitada a nosotros mismos. Y 6, si nosotros vemos en esta parte del Génesis, empezaron a suceder los problemas relacionales. Cuando Dios le pregunta, ¿y por qué hiciste esto? Lo primero que hace Adán es, dice, mi esposa. Se empezó a fracturar todo el plan divino. Por eso, en la medida en la que nosotros estamos fuera del diseño de Dios, es donde vivimos más tensiones fuera del diseño, preocupaciones excesivas que se producen a malas relaciones, afanes excesivos que se producen en malas relaciones, angustias excesivas que se reproducen en malas relaciones. Y es que el problema ya no está del todo en la mala relación, sino es que ni en nosotros hemos aprendido a relacionarnos porque nos salimos del diseño. Y al nosotros no estar en paz porque estamos fuera del gobierno del Espíritu de Dios, lo que reproducimos es esa intranquilidad, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros entornos. Cuando estamos en el diseño, somos personas altamente competentes, que en naturaleza fueron habilitadas para ser altamente desarrolladas y para producir de una manera poderosa avance y crecimiento, porque la misma vida del Espíritu produce en nosotros lo que por naturaleza esta vida contiene. Vamos a leer lo que dice Romanos, la carta a los Romanos 11:36. Y entonces ahí tiene sentido esto que dice el apóstol Pablo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. La fuente, pero también el receptor de todo es Él. Dice la Escritura que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él se originan, pero a Él llegan. De Él surgen, pero también en Él finalizan. En Él comienzan, pero en Él tienen también su final. Y nosotros también podemos ver entonces en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Dice el alfa y la omega. Ustedes saben por qué dice el alfa y la omega, porque la palabra alfa representa la primera letra del alfabeto griego, y la omega representa la última palabra del alfabeto antiguo griego. Es decir, está haciendo referencia que es el principio y el fin. Es decir, que en otras palabras, no hay absolutamente nada fuera de Él, ni antes de Él, ni después de Él, sino que en Él está contenido absolutamente todo. Por eso es que por Él y para Él son todas las cosas. Por eso es que Él es el inicio de todo y es el final de todas las cosas. Por eso es que Dios no tiene ningún lugar, ninguna nación en donde Él esté tomando el tiempo, porque el tiempo también está en Él. Si nosotros ponemos que las cosas exteriores son las que reglamentan la operación de Dios, lo que estamos diciendo es que hay algo superior a Dios que le dice qué hacer. Pero resulta que no hay absolutamente nada superior a Dios, porque Él es el principio y Él es el final. Él es el alfa y Él es la omega. Fuera de Él no hay nada y no hay nadie, ni siquiera el mismo tiempo. Porque en Él está contenido el tiempo, porque Él mismo es el tiempo. Dios no habita en la eternidad, sino la eternidad está en Él. Por eso es que cuando nuestros ojos son abiertos y sabemos que estamos en Él, que estamos contenidos en Él y que desde Él surgió la vida que nos engendra y que abre nuestros ojos, nos habilita y nos comisiona a un desarrollo permanente, progresivo, poderoso, glorioso y relevante sobre el sistema de esta tierra. Porque ahora entonces se entiende lo que Jesús decía: confíen porque han vencido al mundo. Porque en esta nueva vida estamos en una condición que vence cualquier sistema de esta tierra.
Por eso es que nuestras preocupaciones no deberían ser más grandes que lo que Él es, porque a la final, sea bueno, sea malo, todo está contenido en Él, aunque todo lo que surge de Él, alineado a su propósito, siempre es bueno. Por eso yo no sé qué cosas probablemente puedan tenerte afligido o preocupado, pero la realidad es que necesitamos abrir nuestros ojos a esa dimensión en donde todas las cosas se perciben desde otra dimensión y donde nuestro corazón vive en reposo y en gobierno, y como resultado de ese reposo y gobierno somos altamente competentes para avanzar en medio de cualquier escenario adverso. Por eso es que el Señor nos dio una naturaleza capaz de vencer, de avanzar. Y no es cualquier cosa, porque esta naturaleza fue diseñada para estar por encima de todas las cosas, porque esta naturaleza viene de Dios y es Dios mismo. Yo de verdad oro y creo para que todas las personas que están escuchando esta palabra puedan, a través de esta palabra que es vida y espíritu, abrir sus ojos a una dimensión eterna. Que logren poder percibir y darse cuenta que el Señor no los creó para ver su desnudez, sino para poder ver y administrar desde la vida del reino y del propósito. Que probablemente hasta el día de hoy tu visión ha sido solamente lo que humanamente tú ves. Pero en el origen de todas las cosas y en el diseño, el Padre había destinado que nuestra visión pudiera ver más allá de cualquier situación, de cualquier condición, que pudiera estar dependiente y en gobierno de esa vida espiritual que produce en nosotros el reposo en medio de cualquier dificultad, cualquier escenario, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es el principio y Él es el fin. Por eso Job 42, en Job 42, Job capítulo 42, 1 al 6, cuando nosotros empezamos a avanzar y nuestros ojos son abiertos a esta dimensión y entendemos que todo viene de Él, todo es para Él y que estamos sostenidos en Él, es inevitable que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia, pero que también todo lo que hacemos lo hacemos con gracia. Y que todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él. Porque nuestros ojos volvieron al origen, a enfocarse, a prestar atención a su reino, al Padre, y fuimos librados de nuestra desnudez. El versículo 1 dice: respondiendo Job a Jehová, y dijo Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ay, entonces ahora que sus ojos fueron abiertos, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces Job dice esto que es bastante fuerte: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Estaba ciego, estaba como la mayoría, muchos de nosotros, todos estuvimos antes de que nuestros ojos fueran abiertos. Y es que esto es maravilloso, porque cuando entendemos esto nos damos cuenta que no es que ay, mis ojos ya fueron abiertos y no, vamos a darnos cuenta que vivimos en un proceso continuo donde vamos venciendo a ese antiguo Adán, ese antiguo hombre que solamente ve lo humano. Y cuando identificamos que empezamos a ver solamente lo humano, es el momento de empezar a nosotros mismos a accionar y a tomar decisiones para empezar a ver desde lo espiritual. Por eso es que posteriormente a esto que Job está diciendo, en el versículo 10 dice:
Y quitó entonces, básicamente, Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en el versículo 12 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. En el momento en el que Job abre los ojos, recibe la herencia. Pero no solamente recibe la herencia, sino Job mismo era figura de lo que Dios iba a venir a hacer con el postrer Adán. Por eso es que dice que Dios bendijo su estado postrero, y ese estado postrero venía a ser mayor que el primero. Porque si la primera casa, la de Moisés, había estado llena de gloria, cuanto no más la segunda casa, que es la casa de Cristo. Nosotros somos la habitación de Dios, la habitación de su Espíritu. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, nos preparamos para el desarrollo, para avanzar y administrar lo que por herencia el Padre nos ha encomendado, iniciando desde una condición espiritual, porque todo lo externo es el reflejo de todo lo interno y de todo lo que el Señor está haciendo en función de Él y para Él, a través de ti y su propósito. Y quisiera terminar diciéndoles esto, porque les mencionaba que la tierra gime, y yo escribí aquí: la tierra se dispone a servir a quienes despiertan, 1, a una naturaleza superior, 2, al propósito que también creó la tierra. La tierra no va a servir a alguien que no ha entendido para qué, cuál fue el propósito que lo envió, porque la misma tierra fue creada por el propósito que te creó a ti. Ella está en función de servir a quienes han entendido también el mismo propósito que las creó. Por eso desde el Edén, una de las primeras cosas que Dios le encomendó a Adán, ¿qué fue? Administrar la tierra. ¿Y por qué Adán sí lo podía hacer? Porque en esa etapa, en ese momento antes de la caída, Adán estaba alineado al propósito que lo había creado. Y la tierra lo sabía, por eso le servía, porque la tierra también era creación de ese mismo propósito. Todas las cosas empiezan a conspirar para hacer avanzar aquellos que han entendido, se han desarrollado y se han entregado al propósito que los crea. Por eso la tierra misma te va a servir en función del mismo propósito, porque tus ojos hoy están centrados en Cristo y su propósito. Y 3, a quienes despiertan, bueno, básicamente se les dice: cuando en el corazón del hombre madura la vida del reino. Por eso cuando esto pasa, tú vas a ver personas que invierten su tiempo, su vida y su tesoro en función del propósito que los crea. Se desarrollan en función del propósito que los crea. Y el Señor hace que la tierra misma te sirva y te ubique en función del mismo propósito que creó la tierra y te creó a ti. Y por eso es que el Señor mueve todas las cosas en función de haberte asignado también a un lugar, a una casa ministerial, en función de ese mismo propósito. De verdad, yo anhelo, oro y creo porque se levante una generación con entendimiento, con naturaleza, con desarrollo, con esta vida, que produzca inevitablemente el impacto del mismo propósito de sus vidas. Por eso cuando una persona encarna el propósito, es como ese imán, porque tú no te topas con cualquier cosa, tú te topas con alguien que encarna el propósito. Y por eso quien encarna el propósito atrae, porque somos constituidos
en esa dimensión original en donde Dios nos ha posicionado. Y en la medida de que ese mismo propósito toma el control de tu corazón, inevitablemente impacta todas las áreas de tu vida en función del mismo propósito. Yo creo que de verdad Dios es bueno. Y todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Por eso existe una ley de gravedad, como ese imán que nos mantiene pegados a la tierra. Porque el Señor ha creado de todas estas leyes universales que vemos, han surgido desde estas leyes espirituales que muchas veces no hemos visto. Pero cuando estas leyes espirituales se encarnan en nuestros corazones, funcionan como estas mismas leyes universales. Yo creo que Dios, a través de su Espíritu, hoy está haciendo algo maravilloso y poderoso en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Casa de Fe.